Buenas tardes y bienvenidos a nuestra segunda entrega sobre inversión extranjera. En el día de hoy me acompañan la señora Arelis Rodríguez y el doctor Juan Lozano. Estaremos conversando sobre el CIADI y específicamente sus características. ¿Qué es el CIADI? El CIADI es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Fue creado en el año 1966 por el Convenio de Washington. El objetivo de su creación se basa en crear un marco estable de solución de controversias en el ámbito de las inversiones internacionales con el fin de fomentar estas inversiones en los países en desarrollo. Se especializa y se limita a resolver las diferencias jurídicas que surjan directamente de una inversión entre Estado contratante y el nacional de otro Estado contratante. Posee amplia experiencia en este ámbito, dado que ha administrado la mayoría de los casos de inversión internacional. Los estados han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión. El CIADI fue establecido en el año 1966 por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, el Convenio del CIADI. El Convenio del CIADI es un tratado multilateral formulado por los directores ejecutivos del Banco Mundial en aras de cumplir el objetivo del banco de promover la inversión internacional. El CIADI es una institución de arreglo de diferencias independiente, apolítica y eficaz. El hecho de que se encuentre a disposición de inversionistas y estados ayuda a promover la inversión internacional, fomentando la confianza en el proceso de resolución de controversias. También está disponible en el caso de controversias entre estados en virtud de tratados de inversión y tratados de libre comercio, al igual que como registro administrativo. El CIADI prevé el arreglo de diferencias mediante conciliación, mediación, arbitraje o comprobación de hechos. El proceso del CIADI está diseñado para tener en cuenta las características particulares tanto de las diferencias relativas a inversiones internacionales como de las partes involucradas y, de ese modo, mantener un cuidadoso equilibrio entre los intereses de inversionistas y estados receptores. Cada caso es considerado por una comisión de conciliación o un tribunal de arbitraje independiente, luego de ponderar las pruebas y los argumentos jurídicos presentados por las partes. A cada caso se le asigna un equipo que brinda asistencia especializada a lo largo del proceso. Al día de la fecha, el CIADI ha administrado más de 900 casos de dicha naturaleza. Asimismo, el CIADI promueve un mayor conocimiento del derecho internacional en materia de inversión extranjera, así como del mismo proceso. Algunas de las características intrínsecas del CIADI son: propósito, facilitar la resolución de disputas de inversión entre gobiernos y extranjeros mediante arbitraje y conciliación. Membresía, está abierto a cualquier país miembro del Banco Mundial. Actualmente cuenta con más de 150 Estados miembros. Jurisdicción, solo puede intervenir en disputas cuando tanto el Estado anfitrión como el inversor extranjero hayan consentido expresamente a su jurisdicción. Neutralidad, opera como una institución imparcial y neutral, garantizando procedimientos justos y equilibrados. Autonomía, aunque es parte del grupo del Banco Mundial, el CIADI opera de manera independiente de las influencias políticas de los Estados miembros. Procedimientos. Ofrece dos mecanismos principales: conciliación y arbitraje. Los procedimientos son confidenciales y están diseñados para ser flexibles y adaptables a las necesidades de las partes en disputa. Reconocimiento de laudos. Los laudos arbitrales del CIADI son vinculantes y se reconocen y ejecutan en todos los Estados miembros del convenio CIADI como si fueran sentencias finales de un tribunal en esos estados. Transparencia. En los últimos años ha habido esfuerzos para aumentar la transparencia en sus procedimientos, aunque la confidencialidad sigue siendo una opción para las partes. En resumida cuenta, estas características intrínsecas hacen del CIADI una institución clave en el ámbito de la resolución de disputas internacionales de inversión, ofreciendo un foro confiable y respetado a nivel mundial. Muchas gracias por su atención.
¿Por qué se considera el CIADI un régimen autosuficiente? Es el tema que nos toca abordar. Como sabemos, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, es una entidad que depende del Banco Mundial y fue creada mediante un convenio en la llamada Convención de Washington el 18 de marzo de 1965 específicamente, con el fin de ver y resolver las diferencias que surjan entre los inversores de un Estado extranjero y el Estado receptor de esas inversiones. Ya mi compañera ha expuesto las características y particularidades del sistema CIADI. Ahora vamos a hablar de por qué se considera este sistema como un régimen autosuficiente. Tal como señala Enrique Fernández en su artículo La realidad del arbitraje de inversiones desde la perspectiva latinoamericana del año 2010, el sistema CIADI es independiente porque se encuentra al margen de cualquier intervención de los tribunales nacionales. Asimismo, tiene un carácter autónomo porque el laudo arbitral que surja como resultado del arbitraje es obligatorio para las partes y no puede ser revisado por ningún tribunal nacional, estando sometido única y exclusivamente a los recursos previstos en la propia Convención de Washington. Esto significa que en ausencia de recursos, los tribunales nacionales de cada estado contratante están obligados a reconocer y ejecutar el laudo como si fuera una sentencia firme interna. Como consecuencia, se podría decir que esa independencia y esa autonomía le confieren al sistema una autosuficiencia automática, en primer lugar, porque se trata de un foro neutral, en donde las controversias en materia de inversiones quedan al margen de cualquier tipo de politización. Asimismo, se describe en la magistral conferencia Jurisdicción Arbitral del CIADI, a cargo del especialista Roque Caidano, presidente del Comité Organizador de la Competencia Internacional de Arbitraje Comercial. El CIADI cuenta con una estructura administrativa muy estable y concreta, en la que existen listas de árbitros propuestos por cada uno de los países integrantes del tratado. Entre esos árbitros se escogen aquellos que conformarán cada uno de los tribunales que resolverán cada una de las controversias bajo el sistema tradicional de constitución de los tribunales arbitrales. Es decir, mediante ese sistema, cada parte designa un árbitro y deben ponerse de acuerdo para escoger al tercer árbitro de manera consensuada. Si no llegan a ponerse de acuerdo, entonces el tercer árbitro es designado por el presidente del CIADI. En ese sentido, la Convención de Washington sentó las bases para que dicho mecanismo de arbitraje fuera absolutamente autosuficiente. Tal como explica Caivano, esto quiere decir que, salvo en una etapa final de ejecución compulsiva de los laudos, el sistema no requiere del auxilio ni la cooperación de ningún poder judicial. O sea, en sentido general, el tratado excluye la utilización de otras vías, tanto judiciales como diplomáticas. Una de las contrapartidas que la Convención plantea como forma de contraponerse a la creación de un sistema de resolución de conflictos a través del arbitraje es justamente la prohibición de la utilización de vías diplomáticas hasta la existencia de un laudo incumplido. Como podemos apreciar, la autosuficiencia deriva en que tanto la designación como la recusación y sustitución de los árbitros se realizan sin necesidad de intervención judicial, sino a través del propio sistema. El tribunal arbitral decide sobre su propia competencia y no existe aplicación de las normas procesales locales. Asimismo, el tribunal puede dictar medidas provisionales. Entonces, los recursos contra el laudo son judiciales. No existe siquiera el mínimo control judicial que existe en el arbitraje comercial, doméstico o internacional, que es el recurso de anulación ante el Poder Judicial. En conclusión, la característica más importante que diferencia al arbitraje del CIADI de cualquier arbitraje comercial
es la completa autonomía e independencia del procedimiento, ya que sus reglas tienen un carácter autónomo y autosuficiente, en el sentido de que no son sujetos de control por parte de los tribunales nacionales. Los únicos controles que existen son aquellos estipulados en el texto del propio convenio, que incluye el control del secretario general del CIADI al momento de presentarse a una solicitud de arbitraje, así como el control ejercido por los propios tribunales de arbitraje e igualmente al final del procedimiento el control que pudiera ejercer alguna de las partes si decide interponer alguno de los recursos previstos por el convenio, y de esta forma los laudos arbitrajes son directamente ejecutivos sin necesidad de exequatur. Es todo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Lozano Taveras. Voy a continuar con la exposición de mi grupo y me toca hablarle esta noche de cómo se diferencian el CIADI de las demás modalidades de arbitraje de inversiones. El CIADI se diferencia por su especialización en arbitraje de inversiones, en su autonomía, su autosuficiencia y la ejecución, que esto es algo muy importante, que es la ejecución directa de sus laudos. Esto lo diferencia muchísimo de las demás modalidades y las otras modalidades pueden ofrecer menos especialización, apoyo administrativo y en garantía de sus laudos se ve mucho lo que es la diferencia. Podemos continuar la comparación con el arbitraje ad-hoc, que estos tipos de modalidades no están administrada por una institución específica, y esto puede dar una flexibilidad un poco mayor, pero también puede resultar en menos apoyo administrativo comparado con el CIADI. La segunda comparación que podemos hacer es con las instituciones de arbitraje comerciales, como la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, o el Centro Internacional de Arbitraje de Londres. Estas instituciones, su diferencia con el CIADI es que su enfoque no está exclusivamente en inversiones, y además sus laudos de estas instituciones pueden necesitar procedimientos adicionales para su ejecución. En la tercera, tratados bilaterales y multilaterales. Nosotros sabemos que los tratados de inversiones a menudo permiten que sus inversionistas elijan entre varias formas de arbitraje, como el CIADI y las otras modalidades, como el CCI. Pero ¿cuál es la diferencia? Que volvemos a lo que dijimos anteriormente. El CIADI tiene unos mecanismos que ofrece que sus laudos son ejecutados entre los Estados miembros, y entonces tiene podemos decir, una mayor ventaja con los otros modelos en esa área. Y por último, lo podemos comparar con el Centro Internacional de las Resoluciones de Disputa, con la AAA también la podemos comparar. Pero ¿cuál es su diferencia? No tienen estas instituciones no tienen las mismas especificaciones en disputas de inversiones como la tiene el CIADI. El CIADI se diferencia, podemos decir que se diferencia de los demás porque sus laudos son ejecutados de una forma más específica y con mayor peso que los demás modalidades. Yo espero que esta información le haya servido. Creo que marcamos la diferencia entre algunas modalidades, y por ende queda claro que el CIADI tiene una ligera ventaja con sus demás modalidades. Pero las modalidades siempre va a depender del interés del inversor y la capacidad de ejecución de este. Así que muy buenas noches y muchas gracias.